Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Vamos a hacer pruebas de sonido. Muy bien. ¿Se oye bien? ¿Listo? Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. El día de hoy hablaremos del manejo perioperatorio del paciente en cirugía bariátrica. Estará a cargo de la doctora Sandra Erazo. Sandra Erazo es residente de tercer año del programa de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. Y la tutora será la doctora Claribel Olave, docente del departamento. La dinámica va a ser la misma de siempre. La doctora Erazo va a dar su charla y posteriormente daremos paso a los comentarios de los docentes que están aquí presenciales y los que están conectados y a las preguntas del auditorio. ¿Podemos empezar, Sandra? Bueno, buenos días. Gracias al doctor Caballero por la introducción. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el manejo perioperatorio del paciente programado para cirugía bariátrica. Agradezco a mi tutora, la doctora Claribel Olave, por todas las indicaciones y sugerencias respecto al tema. Bueno, esta es más o menos la hoja de ruta que vamos a seguir. Inicialmente definir obesidad. Sí, vamos a tocar la definición de obesidad, la epidemiología de la obesidad, fisiopatología y los cambios farmacocinéticos asociados a la obesidad. Luego vamos a entrar como tal en la cirugía bariátrica, vamos a hablar de los tipos, las indicaciones y las contraindicaciones. Pasaremos a los cuidados preoperatorios, los cuidados en el intra, en el postoperatorio y finalmente unas conclusiones. Bueno, primeramente, pues la obesidad se considera como un desbalance entre el ingreso y el gasto energético. Viene del latino obesus, que traduce completamente nutrido, excesivamente nutrido. Y pues la OMS también lo cataloga que acumulación excesiva de peso pues está asociado a un efecto perjudicial en la salud. Como un parámetro útil, valioso y muy práctico, pues tenemos el índice de masa corporal, que lo calculamos el kilogramo sobre la altura en metros al cuadrado, y de esta manera podemos catalogar pues la obesidad y el sobrepeso también, pero pues como sabemos, la obesidad se define como un IMC por encima de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, y de ahí en adelante pues ya iniciaría sus clase 2 de 35 a menor de 40 IMC, una obesidad mórbida que se define como un IMC por encima de 40 y pues hasta menor de 50, y superobesidad mórbida que se cataloga como un IMC de 50 hasta pues por encima de. En cuanto a la epidemiología, pues la obesidad es catalogada realmente como una epidemia del siglo XXI. Y esto lo reportan pues las cifras, más de 1.900 millones de adultos presentan sobrepeso, pues para que veamos también el contexto de todos los pacientes en cuanto a los cambios de peso que ha habido con los años, y más de 650 millones son obesos en todo el mundo. Por datos de la OMS en el 2016, los adultos, el 39% se considera que tienen sobrepeso y el 13% obesidad. Estados Unidos, que es el país que tiene pues más prevalencia de obesidad, se considera que 1 de cada 3 adultos presenta obesidad y 1 de cada 13 adultos presenta obesidad mórbida. Respecto a los niños y adolescentes, también se ha visto incremento en la prevalencia de obesidad, donde se considera que 1 de cada 6 niños o adolescentes presentan obesidad y obesidad mórbida 1 de cada 17. Obviamente la obesidad, con todos sus impactos a nivel de patología cardiovascular y demás, pues tiene impactos grandes a nivel de muertes que pueden llegar hasta 2 millones de muertes anuales. Y obviamente esto se refleja también en los gastos sanitarios, que pueden llegar a costos de 270.000 millones de dólares anuales de gastos sanitarios que son atribuibles a la obesidad. En este mapa observamos cómo a lo largo de 40 años, desde los años 1970 aproximadamente, cómo ha aumentado la prevalencia de la obesidad a lo largo del mundo.
y ya no se considera una enfermedad solo de países de altos ingresos, sino también de medianos y bajos ingresos. Podemos verlos en países como Asia, del sureste de Asia, todos los países como Pakistán, algunos países de África, en el Caribe también, países como Puerto Rico, Nicaragua y obviamente la parte de Latinoamérica y Colombia ha aumentado marcadamente la probabilidad a lo largo de estos 40 años. La prevalencia de obesidad, en esta gráfica, vemos que la prevalencia de obesidad aproximadamente a nivel mundial está en el 19.5%, y vemos aquí a Colombia como está un poquito por encima de ese valor, aproximadamente con un 23% de prevalencia. Y en esta tabla quería mostrarles era cómo a través de los años también ha aumentado la prevalencia de obesidad, como les digo, no solo en pacientes jóvenes, adultos, sino también en los pacientes jóvenes, que es la línea de abajo. En Colombia, también según la encuesta nacional de salud nutricional, vemos datos de cómo ha habido un aumento en 5 puntos porcentuales por cada año desde el 2005 al 2015, y esto se ve reflejado también en el aumento en la prevalencia de obesidad tanto en hombres como en mujeres en Colombia. Ya para entrar un poquito en la cirugía bariátrica, pues la cirugía bariátrica se considera como la cirugía para pérdida de peso y control metabólico, así se llama, y es precisamente por ese reflejo en la pérdida de peso y en el control metabólico del paciente, porque esto se ve reflejado una vez el paciente ha sido operado, es el tratamiento más efectivo y seguro para la obesidad mórbida, y se considera cuando las medidas conservadoras han fallado, dentro de los que tenemos los medicamentos como Orlistat, liraglutide, el manejo nutricional y el manejo pues con ejercicio. Se considera que su seguridad está establecida, y definitivamente regresión de comorbilidades, principalmente hipertensión arterial y diabetes. Y se considera que la probabilidad aproximada de peso es del 50 al 60% en los primeros 6 meses y puede llegar hasta el 77% al año. Esto es para que más o menos se dilúen un poquito cómo el procedimiento que más prevalentemente se realiza actualmente en cirugía bariátrica es el slip o la manga gástrica, seguida como la línea naranja, el bypass gástrico en Y de Rose, que a lo largo de los años pues ha tenido un leve descenso, pero más o menos estable. Esos son los dos procedimientos que se realizan con mayor prevalencia. Y vemos como la banda gástrica ha ido en disminución su prevalencia, han aumentado un poquito los procedimientos en cuanto a revisión, es decir, pues secundariamente a una cirugía ya realizada. Igual que bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más de los tipos de cirugía bariátrica, pero la derivación biliopancreática ya no se considera en uso. Dentro de las indicaciones, pues tenemos que se realizan pacientes con un OMS, con obesidad mórbida, un IMC por encima de 40 o por encima de 35 cuando hay comorbilidades asociadas que se podrían mejorar. Hay que también contar con otras indicaciones, como es que el paciente no haya logrado una pérdida de peso adecuada, que reciba un manejo intensivo ya en un tercer nivel de atención, que en general el paciente se encuentre sano para recibir anestesia y cirugía, y que el paciente acepte un seguimiento a largo plazo, ya que eso realmente requiere que el paciente se comprometa con su salud, pues para que hayan efectos a largo plazo. Y una nueva indicación que salió aproximadamente, bueno, no está nueva, como en el 2016, ya indican esta cirugía en pacientes con un IMC por encima de 30, con una diabetes tipo 2 que tenga mal control metabólico, ya puede considerarse. Dentro de las contraindicaciones, pues tenemos, como lo vamos a ver, hay una miocardiopatía asociada a la obesidad, entonces cuando ya hay efectos cardíacos que generan inestabilidad, puede contraindicarla. La presencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño grave no controlada, trastornos psiquiátricos pues que no permitan que el paciente se comprometa, discapacidad intelectual, incapacidad de comprender la cirugía o de cumplir las restricciones, neoplasia maligna con mal pronóstico a 5 años, y también dentro de estos están las mujeres que deseen embarazos pues en los próximos 5 años.
Y hablando de los tipos de cirugía, entonces tenemos dos tipos. Vamos a tener la restrictiva, la malabsortiva y una mixta, pues que comprenden ambas. Entonces la restrictiva, pues precisamente busca es restringir la ingesta de alimentos en el paciente. Tenemos dentro de esta la banda gástrica, el sleeve gástrico, que ahorita lo voy a ampliar, y el balón intragástrico, que ya es un procedimiento mínimamente invasivo que se introduce por endoscopia. Se introduce realmente un balón dentro del estómago, se llena de solución salina, se deja aproximadamente por unos 6 meses. Pero pues no voy a ahondar mucho, más que todo en los. El bypass videopancreático ahorita lo voy a explicar, pero se considera una técnica mal absortiva porque pues precisamente reduce la presión de calorías a nivel de intestino delgado. Y el bypass gástrico en Y de Rose, que se considera que tiene ambas técnicas. Entonces la banda gástrica, pues realmente se pone una banda de silicona en la parte superior del cuerpo del estómago, más o menos el cuerpo queda con un remanente de 15 a 30 mililitros. Incluso se dice que ese remanente es muy pequeño para que el alimento alcance, entonces realmente lo que parece ser produce más es un estímulo como de saciedad en el paciente. Y dentro de las complicaciones perioperatorias, pues la más prevalente es el deslizamiento de la banda, que es una urgencia quirúrgica, pues ya que va a ocluir a nivel de todo el cuerpo gástrico. El sleeve gástrico, que literalmente es una resección del 80% del cuerpo del estómago, principalmente en su curvatura mayor. Y dentro de los riesgos, en sus primeros días está la fuga pues, por la anastomosis a nivel gástrico, que puede llegar hasta el 4.6%. Eso digamos que ha disminuido mucho porque en las técnicas nuevas los cirujanos propenden porque el peritoneo recubra todos estos sitios de anastomosis. Entonces estas fugas anastomáticas realmente han disminuido mucho como complicación. El bypass biliopancreático, donde se realiza un corte a nivel del ilion, o sea, a nivel distal. A nivel del ilion distal. Aquí no hay marcador. Entonces se hace literalmente un corte a nivel del ilion distal que va a conectar como les digo, este también digamos que puede tener algo de restrictivo porque se realiza también como una manga gástrica en la parte superior. Entonces el ilion se conecta a esta parte del estómago y todas las enzimas biliopancreáticas llegan a esta parte del intestino pues a nivel del ilion distal. Entonces permite pues también la digestión en esa parte. Y el bypass gástrico en Y de Rose, que se realiza un corte a nivel del yeyuno, más o menos a 5 centímetros del ángulo de Tate, y se conecta al remanente, pues del estómago pequeño que queda en la parte superior. Y nuevamente todas las enzimas pancreáticas, el intestino proximal que sobró se conecta a esta nueva base intestinal para que las enzimas biliopancreáticas pues desciendan hasta donde transitan el alimento. Dentro de las complicaciones también tenemos la filtración de anastomosis, sangrado postoperatorio y obstrucción intestinal. Bueno, ya entrando un poquito en la fisiopatología de la obesidad, pues primero recalcar que la obesidad es una enfermedad donde pues obviamente está dado por ese balance energético positivo, por el mayor ingreso que el gasto de energía. Sin embargo, se ha visto que tiene algunos componentes como los factores genéticos. Se ha visto que hay una tasa de heredabilidad del IMC que va hasta el 40 al 70%. Incluso se han encontrado unos loci a nivel pues, de los cromosomas que tienen que ver con los circuitos neuronales de regulación energética. Y, pues, de ahí viene esta heredabilidad. Y dentro de los genes destacan el gen FTO y el gen OV que tienen que ver con la transcripción de leptina, que ahorita vamos a hablar de ello. Los factores medioambientales, pues sabemos hoy en día el sedentarismo y el incremento de alimentos procesados, ricos en grasas, pues que estimulan que el paciente tienda a la obesidad. Y la disregulación del balance energético, donde se ha visto que el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y principalmente los adipocitos,
van a producir sustancias que tienen que ver precisamente con el balance energético. Dentro de las hormonas que produce los adipocitos tenemos un incremento de la leptina, que es una hormona inflamatoria que produce resistencia a la insulina, y la adiponectina hace lo contrario. Entonces, por eso vemos que en estos pacientes hay mayor tendencia a la resistencia a la leptina. Además, estos adipocitos van a formarse de manera pues maximizada, no va a haber adecuada circulación entre ellos, esto genera inflamación entre ellos, producción de sustancias inflamatorias, macrófagos. Entonces todo esto hace que la obesidad se considere un estado proinflamatorio crónico. Dentro de las comorbilidades tenemos la diabetes, importante, incluso hay el término como diabesidad, ya que el 50% de los pacientes diabéticos son obesos. El riesgo puede ser de 20% de aumentar la probabilidad de diabetes por cada aumento en un punto del IMC, y esto está asociado a que los ácidos grasos libres generan radicales libres de oxígeno que generan resistencia a la insulina. La enfermedad cardiovascular también está aumentada por la miocardiopatía asociada a la hipertrofia ventricular izquierda, ahorita vamos a hablar de eso. Hipertensión, que está incrementada en el paciente obeso, y insuficiencia cardíaca. Todos los problemas respiratorios como SAJOS, síndrome de hipoventilación por obesidad, que ahorita también la vamos a ampliar. Pero se considera que el 10 al 20% tienen esta unión obesidad más SAJOS, y ellos tienen un 2% mayor riesgo de síndrome de hipoventilación por obesidad, tienen mayor riesgo de mortalidad. También hay efectos a nivel renal. Por cada 5 puntos en aumento de IMC aumenta la mortalidad por enfermedad renal en un 60%, y también el efecto a nivel hepático. Ahorita lo vamos a ver, pero pues estos pacientes tienen alta prevalencia de hígado graso no alcohólico, fibrosis, cirrosis, que esto puede también contraindicar la cirugía. Esta diapositiva un poquito densa, pero eso es para mostrarles realmente los muchos factores de riesgo que tienen en varias enfermedades, no solo en enfermedades crónicas, sino acá me parecía importante, ya que en el perioperatorio tiene la obesidad de alto impacto a nivel respiratorio, falla respiratoria, falla cardíaca. Será como para mostrarles un poquito eso. Bueno, ya los cambios a nivel del sistema cardiovascular. En el obeso vamos a ver que hay un aumento en la masa magra. La masa magra es precisamente el peso corporal total menos la masa grasa. O sea, es todo lo que incluye en el cuerpo que no es grasa. Y también hay un aumento en la masa grasa. Ahorita voy a aplicar un poquito eso en la farmacocinética, pero secundario a este aumento, principalmente de la masa magra, que son precisamente esos órganos altamente perfundidos como músculo, riñón, hígado, va a haber un aumento en el volumen sanguíneo. Esto va a llevar a un aumento en el gasto cardíaco, que va a simular un aumento a nivel de la precarga. Obviamente esto va a generar un aumento en el volumen telediastólico del ventrículo, y aumentando pues que la pared ventricular sufra este aumento de volumen, integrando dilatación ventricular. Además, el incremento de leptina asociado a la difusión vasoreceptora, todo esto tiene implicaciones a nivel de óxido nítrico, que van a terminar con la activación del sistema renina-angiotensina y estimular el sistema nervioso simpático, generando vasoconstricción, retención de sodio, que va en últimas a aumentar la presión arterial, aumentando la poscarga y generando una hipertrofia ventricular. Entonces vamos a tener como esas dos hallazgos a nivel cardíaco, tanto una dilatación, una hipertrofia concéntrica y excéntrica, con dilatación auricular, lo que los hace mayor prevalente a AFA. Y también hay otros tipos de sustancias como triglicéridos, las mismas adiponectinas, mediadores inflamatorios, que van a generar fibrosis a nivel miocárdica, pues que van a estimular mayor insuficiencia, sobre todo a nivel diastólico. Bueno, los ácidos grasos libres, que ya los había mencionado, que tienen que ver con la resistencia a la insulina, con el incremento pues de riesgo de síndrome metabólico y diabetes. Los cúmulos de lípidos también en órganos como el hígado, que van a generar
enfermedad hepática no alcohólica, cirrosis, y todo este incremento de hiperactividad del sistema nervioso simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me van a incrementar al final el riesgo de falla cardíaca, también aunado a todos los problemas respiratorios que ahorita lo vamos a ahondar, con hipertensión pulmonar, pues aumenta más el riesgo a nivel cardíaco. Bueno, respecto a los cambios en el sistema respiratorio, pues se considera que el obeso, precisamente por esos cúmulos de grasa que hay a nivel abdominal, de tórax, el mismo peso que hay sobre la cavidad torácica, van a influir en la compliance pulmonar. Con esta disminución de la compliance pulmonar, pues va a haber disminución, sobre todo en la capacidad residual funcional y el volumen de reserva respiratoria. Son lo que más se ve en el paciente obeso. Obviamente esto le tenemos que aumentar, que el paciente va a estar en una posición en supino, con todo el peso de los órganos intraabdominales hacia el diafragma, en un paciente anestesiado que va a tener un bajo tono muscular, y asociado, si la cirugía va a ser por la paroscopia, pues aún más va a aumentarse por la presión intraabdominal, va a haber disminución mayor de la capacidad residual funcional, mayor resistencia de las vías aéreas. Finalmente, esa capacidad residual funcional disminuye. Bueno, en esta gráfica lo que les quería mostrar era cómo la capacidad de cierre, que es ese volumen a nivel alveolar después de una expiración máxima, y a partir del cual aparece el colapso alveolar, cómo aumenta con la edad, cómo, esta es la capacidad de cierre, cómo aumenta con la edad, y vemos la capacidad residual funcional, cómo se va comprometiendo cada vez más en el paciente supino, más en el paciente supino ya anestesiado, y finalmente, pues con todos los cambios que vemos a nivel respiratorio, la capacidad de cierre va a superar esa capacidad residual funcional, haciendo o promoviendo la atelectasia a nivel alveolar. Y por eso vemos que en los pacientes obesos, aquí vemos pues el porcentaje de atelectasias después de la extubación aumenta en gran medida, y esto impacta incluso a las 24 horas después de la extubación, como las atelectasias son mayores en los pacientes obesos. Repito, algo del síndrome de hipoventilación por obesidad básicamente es por un problema por las fuerzas dilatadoras que mantienen precisamente la permeabilidad de la vía aérea superior, pues lo que induce el colapso. Las fuerzas colapsadoras pues serían la presión intrapleural, toda la bomba respiratoria que permite la inspiración, y la presión extraluminal que precisamente la produce a nivel alrededor de la vía aérea superior, a nivel del cuello. Todo eso hace compresión, y pues las fuerzas dilatadoras ya no van a ser suficientes para dilatar. Todo ese colapso de la vía aérea superior pues va a generar episodios de apnea e hipoapneas, hipercapnia, hipoxia, que va a generar un incremento en el drive respiratorio, va a generar microdespertares, va a haber aperturas de la vía aérea, se restaura nuevamente la respiración, pero esto vuelve e inicia como un ciclo. Y en el síndrome de hipoventilación por obesidad, que es un síndrome precisamente que en el paciente está hipoventilado, está caracterizado por un IMC mayor o igual a 30, trastornos respiratorios durante el sueño, una hipercapnia diurna por una presión arterial de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, y pues asociado a todos los cambios de nivel torácico, a nivel de vía superior, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero toda esta restricción que ya hablé sobre los volúmenes pulmonares va a generar hipoventilación. El obeso va a intentar incrementar su drive respiratorio para compensar esa hipoventilación, pero cuando efectivamente ya no es capaz de compensarla, va a empezar a hipoventilar. Y pues esta hipercapnia va a estar asociado a altos riesgos a nivel intra y postoperatorio. Ya los cambios farmacocinéticos de la obesidad, pues esto era lo que les estaba explicando, que el peso corporal total se va a dividir en una masa magra y una masa grasa. Pues precisamente la masa magra es el peso corporal total, le restamos la masa grasa, que sería la masa magra, aquí en grandes rasgos,
y pues incluye todos los órganos realmente vascularizados, músculo esquelético, hueso. Y en los pacientes obesos vemos como hay un incremento en la masa grasa y también en la masa magra, pero es mayor el porcentaje en la masa grasa. Entonces, debido a que el peso corporal magro sí aumenta en un 20 a un 40%, pero no en igual proporción al peso corporal graso, pues sí va a influir en el peso corporal total. Finalmente la relación peso corporal magro sobre el total va a disminuir. Así vemos como en un paciente no obeso de peso normal, aquí vemos la relación peso corporal magro-graso, vemos como el graso se dobla, llegas al doble, pues 1 a 2, el magro también. Digamos, pues uno ve que aquí aumenta, pero no en igual proporción. Entonces cambian las proporciones en cuanto a estos pesos. Además, pues en el obeso vamos a ver incremento del volumen de distribución total. El metabolismo hepático y renal, pues el hepático puede estar comprometido, sobre todo por la infiltración hepática grasa, pero en general, pues en las primeras, cuando el paciente no está tan obeso, el aumento del gasto cardíaco pues puede influir incluso en el metabolismo, como lo vemos en el propofol. Y a nivel renal también hay un aumento en la tasa de filtración glomerular. En cuanto a la unión a proteína, pues ha visto en el obeso un aumento en la proteína alfa-1 ácida, por lo que puede estar aumentado la unión a proteínas. La albúmina permanece igual que en el no obeso, y pues lo que ya hablamos de la masa. Entonces aquí vamos a definir un poquito para entender un poco la dosificación de los medicamentos. Entonces primero hablando del peso corporal total, pues precisamente esa línea negrita es el peso real, pues el peso actual del paciente, por decirlo así. El peso corporal total es válido pues para dosificar pacientes cuando tanto el peso corporal total como el ideal como el magro son similares, y pues ya que el incremento de la masa grasa no es igual a la magra, si dosificamos respecto a la masa grasa solamente, viendo que la masa magra realmente digamos que es la que tiene que ver directamente con el gasto cardíaco, cómo llega a estos órganos primarios de metabolismo, tiene que ver con la cinética temprana de metabolismo de los medicamentos. Entonces, se puede sobredosificar. El peso corporal ideal, que realmente es un peso predicho, es igual el peso predicho va a estar dado a partir de la altura, el sexo de un paciente en un IMC normal de 22, generalmente no tiene en cuenta los cambios en la composición corporal, y ya que solo tiene en cuenta la altura del paciente, quiere decir que dos pacientes sean muy obesos y uno muy delgado, pero si son de la misma altura deberían recibir la misma dosificación. Y el peso corporal magro, pues que ya les dije que el peso corporal total menos la masa grasa, es el peso de todos los componentes corporales no grasos, incluyen músculo, hígado y riñones, y como les dije va a tener una correlación directa con el gasto cardíaco y la distribución temprana de un fármaco, sobre todo de los bolos. El peso corporal corregido, este peso corporal corregido lo que tiene en cuenta es ese 40% de incremento en el peso corporal magro que les había dicho previamente. Entonces, justamente por eso acá vemos en la fórmula cómo se le saca el 40% al exceso de peso que hay, sacando pues el peso corporal total del paciente menos el ideal, se saca ese 40% del exceso y así se corrige el peso secundario al aumento en un 40% en la masa magra de un paciente obeso respecto a un no obeso. Y el cálculo del peso corporal ideal o predicho, pues es el que conocemos, que utilizamos para el cálculo del volumen tidal en ventilación mecánica para hueso. Bueno, respecto a medicamentos, rápidamente, el propofol, como ya dije, pues debido a que el peso corporal magro es el que influye en las dosis en bolo, debería calcularse según peso corporal magro, y debido a que el aclaramiento está incrementado por el flujo sanguíneo hepático incrementado, aumento del gasto cardíaco, pues obviamente el metabolismo del medicamento va a estar incrementado y se recomienda un peso corporal total para su cálculo.
Aquí vemos cómo hay una correlación directa entre el cálculo de Propofol basado en peso corporal total en un paciente delgado versus como el cálculo según peso corporal magro, body weight, en un obeso mórbido se correlaciona. Entonces, como les digo, en bolo realmente debería usarse peso corporal magro. Y hablando un poquito de los modelos PSI, quería, bueno, aquí olvidé mostrarles una cosita. Aquí el peso corporal magro, vemos cómo es una función cuadrática y esto hace que su curva sea un hipérbole. Entonces, en modelos farmacocinéticos como el de Snyder, por encima de 127 kilos, realmente empieza a subdosificar, empieza a disminuir la curva. Entonces, ese es el límite que utiliza ese modelo farmacocinético como modelo. Pues, los 127 kilos lo calculan como más o menos un IMC límite de 42 para hombres y 35 para mujeres. El modelo MARCH, ya que está basado en el peso meramente y la edad, o sea, siempre va a estar calculando peso corporal total, siempre va a estar sobredosificando. Y el modelo E-Level, basado en corporal total, considero que es la mejor opción para administrar PSI a pacientes obesos, aunque también se ha visto que el modelo de Cortines, aquí lo podemos ver, entonces el modelo de Match, como les digo, esto es las velocidades de perfusión de Propofol, como está basado en peso corporal total, pues va a ir incrementando a medida que el paciente es más pesado. El modelo de Cortines, por el contrario, a medida que va aumentando el peso, realmente sí va disminuyendo, o sea, es más acorde a lo que el paciente obeso mórbido necesitaría. Y el modelo de Schneider, incluso pues ya por encima del peso, pues aquí lo vemos, esta es la concentración plasmática de Propofol, va a terminar dosificando por el modelo hipérbole que les mostré. Bueno, los opioides, se considera que su distribución y aclaramiento es similar a los pacientes no obesos. También se ha visto que está incrementada las esterases plasmáticas que metabolizan el remifentanil y se considera, en Miller mostraban que el peso corporal total de un paciente delgado, lo vemos en una línea azul, vemos que se correlaciona mucho con la masa libre de grasa, que básicamente es como un peso corporal magro, pero sí no incluye ningún tipo de grasa, ni siquiera decía que el peso de las membranas celulares, ni ningún tipo de grasa, pero vemos que según Miller, ese es el peso que más se correlaciona con la dosificación de remifentanil. Encontrar que el fentanil se puede asociar más a peso corporal total, pero como vamos a ver dentro de las guías, lo que más recomiendan es disminuir mucho y propender por no usar opioides ni menos opioides de larga acción, porque pues esto va a aumentar el riesgo de complicaciones postoperatorias. Los bloqueadores neuromusculares, pues hacer fármacos hidrofílicos que van a estar principalmente basados en el gasto cardíaco y en esa cinética temprana del medicamento, pues precisamente el gasto cardíaco que llega a los músculos recomiendan basarlo en peso corporal magro o el peso corporal ideal. Y la succinilcolina, debido a un aumento de la actividad de la colinesterasa plasmática en obesos, sí recomiendan dosificarlo por peso corporal total. Los agentes de reversión, también la neostigmina se considera por peso corporal total, máximo 5 miligramos en el obeso, y su gamma-X, lo que más encontré fue la dosificación de 2 miligramos por kilo más el 40% del ideal, pues que sería básicamente como un peso corporal corregido o ajustado. Respecto a los halogenados, pues el desflorane, al ser un agente menos lipofílico y menos soluble, pues tendría ventajas respecto al
despertar en el paciente obeso, donde buscamos realmente un despertar adecuado, dado sus riesgos en la extubación, pero en general las tasas de recuperación respecto al Seguorane son controversiales. Y los anestésicos locales se considera disminuir la dosis intratical y epidural en un 25%, dado que los pacientes obesos presentan un menor volumen de tanto del espacio epidural como el subaracnoideo. Pues, perdón, no es una, sino del volumen a nivel del líquido cefalorraquídeo. Bueno, esta tablita era como un resumen así grande. Digamos que en la literatura es confuso un poco en cuanto a algunos dicen ajustado, algunos ideal, pero sí encontramos que la succinilcolina definitivamente por peso corporal total. Y tener en cuenta que la inducción de propofol siempre hacerlo bajo peso corporal magro, y la infusión puede hacerse ya con el peso corporal ajustado, aunque nosotros dicen peso corporal total. Bueno, y basados ya en las guías ERAS, en los protocolos ERAS, que son esos protocolos que propenden por el cuidado perioperatorio en los pacientes programados, sobre todo en cirugías abdominales mayores. Por ahí comenzó la cirugía colorectal. Estas guías eran pues ahora aplicadas a cirugía bariátrica, pues pretenden mejorar la calidad del cuidado, disminuir las complicaciones y acortar la estancia hospitalaria en el paciente, de manera que se pueda modificar la respuesta metabólica al estrés quirúrgico, y eso permite acelerar la recuperación funcional del paciente. Y dentro de los estudios, pues este es un ensayo clínico aleatorizado, realizado en el 2020, donde tomaron 5 ensayos clínicos aleatorizados para ver realmente la efectividad o no de estos protocolos ERAS aplicados a población bariátrica. Y pues dentro de lo que sí se encontró es que los protocolos ERAS impactaban de manera pues, estadísticamente significativa a nivel de la estancia hospitalaria y a nivel de la náuseas y vómito posoperatorio. Ya a nivel de fugas anastomóticas, dolor posoperatorio, todos los demás desenlaces, realmente no ha habido, pues en este estudio no hubo impacto, aunque sí encontramos una heterogeneidad poco elevada, sobre todo en la estancia hospitalaria, pero estos fueron los dos desenlaces. Pues concluyen que el ERAS está asociado a menor estancia hospitalaria y menor riesgo de náuseas y vómito postoperatorio. Ya en el intraoperatorio, pues hay que tener en cuenta un adecuado asesoramiento y educación, siempre en compañía de un equipo multidisciplinario que incluya nutrición, psicología, pues obviamente el mismo cirujano, una jefe, de pronto, y siempre pues tener adecuada comunicación con el paciente, informar riesgos y consecuencias, y pues siempre explicar que esto requiere una adherencia y cuidados de por vida en los que el paciente se debe adherir. Y ahorita pues vamos a ver un poquito sobre la pérdida de peso. Entonces, en cuanto a la dieta, pues recomiendan una dieta baja en calorías, que puede ir de 1000 a 1200 kilocalorías al día. Todas estas recomendaciones, como les digo, son basadas en esta guía del 2021 ERAS principalmente, ya que hoy en día esta cirugía abdominal mayor, pues la cirugía bariátrica es la que se considera que debe tenerse en cuenta para su realización. El hecho es que la pérdida de peso se da considerado 2 a 4 semanas previa a cirugía, está asociado con una reducción del volumen hepático, la complejidad del procedimiento para el cirujano y una mayor sensibilidad a la insulina. Y se propende por una pérdida de peso preoperatorio, no hay como un estricto, recomiendan que entre un 5 y un 10% de lo que el paciente lleva actualmente, que va a tener impactos con tiempos quirúrgicos menores, disminuir el riesgo de conversión a cirugía abierta, va a disminuir la estancia hospitalaria y va a también estimular mayor pérdida de peso en el postoperatorio. En cuanto a la evaluación pues preparatoria y la optimización, pues hay que tener muy en cuenta los antecedentes, sobre todo vía aérea difícil, canalización difícil, que es muy común en pacientes obesos, las evaluación de todas las comorbilidades que ya mencioné, la evaluación cardíaca, ahorita hablando un poquito más en la evaluación pulmonar. Voy a andar un poquito más en esto, pero hay un índice de apnea y hipopnea, que ahorita lo vamos a ver, mayor a 30 está asociado a mayor
a menor duración de apnea segura durante la intubación, igual que el CPAP, un uso de CPAP por encima de 10 centímetros de agua, está asociado a problemas en cuanto a la ventilación con mascarilla facial. En la evaluación paraclínica recomiendan glicemia de ayunas o hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, centro de función renal y hepática, dados sus efectos a nivel de estos órganos, hemograma, TSH, y la batería pues que incluye estudio de déficit de micronutrientes como ferritina, vitamina B12 y vitamina D. Y este es un score de riesgo de mortalidad, cirugía para obesidad, que se ha validado realmente para cirugía bariátrica, donde encontramos factores de riesgo como hipertensión, la edad, sexo masculino, un IMC por encima de 50, factores de riesgo para embolia pulmonar, que como vamos a ver, este es uno de los grandes riesgos que hay a nivel postoperatorio, pero cuando me indica un riesgo alto de 4 o 5 puntos, me da un 3% de alta probabilidad de riesgos a nivel postoperatorio, por lo que por lo que el paciente debe o requiere un control postoperatorio más estrecho y un cuidado intensivo. Bueno, estas son comorbilidades asociadas que incrementan a la diabetes, ya todas asociadas a lo que ya mencioné. Y este fue un análisis retrospectivo del 2021, donde se tomaron 1.290 pacientes que fueron a cirugía bariátrica con diagnóstico de diabetes asociado al 20% de ellos, y se pretendía evaluar diferentes resultados en cuanto a las evaluaciones cardíacas que hay en estos pacientes. Entonces, se vio pues, haciendo este análisis retrospectivo que el 67% de ellos fue a gamografía miocárdica, el 22% fue a estudios de ecoestrés, el 15% a otros que eran cateterismo cardíaco, y el 3.5% solo de todo este 20% de población no requirió diagnóstico. De la población en cateterismo cardíaco, más o menos el 50% requirió angioplasia coronaria y sí, angioplasia coronaria. Y dentro de la evaluación que recomiendan es que en un paciente con una evaluación cardíaca normal, por lo mínimo, evaluar una historia clínica adecuada y un electrocardiograma. Si tiene un factor de riesgo adicional a la diabetes, bien sea hipertensión, problemas a nivel respiratorio, recomiendan un ecocardiograma estrés. Y si ya tiene factores de riesgo fuertes sugestivos de enfermedad coronaria, ya se recomienda a una evaluación cardíaca invasiva. En cuanto a la evaluación respiratoria, pues el cuestionario de Stop-Bang es muy importante realizar en estos pacientes. En cuanto al ronquido, si el paciente está cansado, la apnea observada o presenciada pues por algún familiar, el IMC por encima de 35, etcétera, pero se considera que un puntaje por encima de 3, pues hay un alto riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño, y esto me tiene que llevar a solicitar una polisomnografía, donde un índice de, bueno, más que todo se utiliza el índice de apnea y hipopnea, que son el número de apneas o hipopnea realizada por el paciente en una hora, donde por encima de 5 ya se considera como un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, y un índice de apnea y hipopnea por encima de 30 ya se considera un SAHOS grave. También es importante tener en cuenta que una circunferencia de cuello por encima de 43 es un predictor independiente de este índice, incluso que puede llegar al menos a 15. Y dentro de los estudios de este síndrome de hipoventilación por obesidad, recomiendan solicitud de bicarbonato sérico precisamente para ver esto de la hipoventilación.
ya que un valor sérico de bicarbonato por encima de 27 es muy sensible para hipercapnia y me obligaría a solicitar análisis de gases arteriales. Si ya definitivamente encuentro una hipercapnia por encima de 45, pues ya me establecería un síndrome de hipoventilación por obesidad. Ya el paciente debería ser derivado a un experto en trastornos del sueño y la solicitud de cardiograma transtorácico para estudiar hipertensión pulmonar, ya que por la hipoxemia y la hipercapnia asociadas a este tipo de ventilación van a generar vasoconstricción pulmonar y finalmente hipertensión pulmonar y todos sus efectos a nivel de corazón derecho. Ya de las guías del 2022 de práctica clínica respecto a obesidad, lo que recomiendan es la asesoría del fitness cardiorrespiratorio o lo que se llama la capacidad cardiorrespiratoria aeróbica, que se evalúa por medio de este test cardiorrespiratorio, donde se busca básicamente bajo ejercicio evaluar diferentes factores, pues, tanto a nivel cardíaco, metabólico, respiratorio, ver cómo el paciente tolera en ese aspecto y el fin es calcular el consumo máximo de oxígeno, que se ha visto que en pacientes en cirugía bariátrica con un consumo de oxígeno por encima de 15, realmente las complicaciones a nivel cardíaco y pulmonar disminuyen mucho en el perioperatorio. El ayuno preoperatorio, lo que usualmente recomiendan, líquidos charutos previos a la cirugía, 2 horas, sólidos, 6 horas previas a la cirugía. Ya lo habíamos mencionado en la charla anterior, que realmente el paciente obeso, en cuanto a su vaciamiento gástrico, es muy similar al paciente no obeso. Y las bebidas con carbohidratos, se ha visto que puede tener algún impacto, darlas unas 2 a 4 horas previas a la cirugía. Pues en cuanto al metabolismo puede disminuir, pero en bariátrica digamos que esto todavía está un poco discutido. Y el cese de tabaquismo, alcohol, por lo menos 4 semanas previas suspender tabaquismo respecto a todas las complicaciones de tipo infeccioso y respiratorio, mayor riesgo de úlceras marginales, sobre todo en bypass gástrico en Gede-Rose. Y el alcohol también se considera que está asociado a complicaciones infecciosas, cicatrización de heridas. En pacientes con historial de abuso recomiendo por lo menos 1 a 2 años de abstinencia para realmente considerar que, pues que el paciente está apto para la cirugía. La prehabilitación, la cirugía abdominal mayor está asociada en un 40% a disminución de la capacidad funcional. Esto está asociado a diferentes factores como, la prehabilitación es importante ya que me permite un aumento de la capacidad funcional precisamente secundario a que durante la cirugía esta capacidad va a disminuir. Sabemos que la prehabilitación puede tener impacto al disminuir la hiperactividad simpática, aumento de la presión de insulina, aumento de la capacidad antioxidante y disminuir el dolor. Y en estudios de cirugía bariátrica pequeños se ha visto que el entrenamiento muscular inspiratorio previo a la cirugía aproximadamente un mes va a mejorar los índices de oxigenación a la 1 hora y a las 12 horas en el posoperatorio en el grupo que ha sido entrenado con este entrenamiento muscular inspiratorio. Pero pues la evidencia todavía es baja para cirugía bariátrica. Ya en el intraoperatorio fue importante el manejo de la vía aérea, manejo óptimo de la fluidoterapia, el bloqueo neuromuscular, la prevención de náusea y vómito posoperatorio. En el protocolo era siempre pues propendan por una técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Ya se sabe que la laparoscopia respecto a la abierta tiene muchos beneficios en cuanto al dolor posoperatorio, menor estancia hospitalaria. Entonces, eso ya está demostrado. También pues propender por la normotermia, evitar sondas y drenajes. Las sondas nasogástricas realmente no la recomiendan poner y si el cirujano la solicita, simplemente ponerla para descomprimir estómago y retirar. Analgesia ahorradora de opioides, ahorita lo vamos a ver. Y ya en el manejo de la vía del paciente obeso, pues el obeso tiene bastantes cambios a nivel de su vía respiratoria, pues que lo pueden propender por ser más o tener una mayor calidad en una vía aérea difícil. 35% laringoscopia difícil en su prevalencia, 30% intubación difícil, hasta un 75% ventilación difícil. Todo eso asociado a todo ese cúmulo de grasa a nivel de cuello anterior, posterior, a nivel de tórax. Y también hay una infiltración de grasa a nivel perifaringio, incluso de la lengua, pues no puede ser más difícil
intubación. Sin embargo, he encontrado estudios, este es un estudio retrospectivo del 2018, donde se tomaron más de 45.000 casos, pero fueron bastantes casos a lo largo de 6 años, diferentes pacientes con diferentes IMC. Pero lo que encontraron es que en cuanto a intubación difícil, realmente un IMC por encima de 40 no se asociaba a una intubación difícil. Y en cuanto a ventilación difícil con máscara facial, sí se asociaba a un IMC estadísticamente significativo por encima de 40, igual con historial de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los otros factores de riesgo pues, que encontraron en esta población, edad por encima de los 46 años, sexo masculino y un malampatía alto están asociados. Lo que concluyen es que los obesos no tienen mayor incidencia de intubación difícil y de ventilación con máscara facial difícil respecto a los no obesos. Respecto a la posición, esto es lo que realmente se ha visto pues, que puede impactar en el paciente obeso en cuanto a su intubación difícil. Y lo que se busca con la posición en rampa es precisamente poner soportes a nivel de tórax superior, cuello y cabeza que permitan alinear los ejes faríngeo, laríngeo y oral de manera que podamos alinear el conducto auditivo externo a la horquilla externa, ya que los pacientes tienen un diámetro anteroposterior grande que no les permite realizar esa flexión de 35 grados cervical que usualmente la realizamos en la posición en olfateo. Y pues también tener en cuenta la posición en general, el paciente debe estar en una mesa operatoria, pues la capacidad de peso sí depende de la marca, pero es de 250 kilos o hasta más usualmente. El paciente debe tener una adecuada inmovilización con adecuada movilización de sus dos extremidades, apoyo a nivel de los miembros inferiores. Siempre estar muy pendientes de, pues obviamente, disminuir la injuria a nivel neural cuando posicionemos las extremidades y sobre todo tener en cuenta los puntos de presión, puntos de apoyo, ya que incluso se ha visto casos de necrosis, casos de falla renal por rhabdomiolisis en pacientes pues, que han sido mal posicionados. Y pues este es un estudio prospectivo de 250 pacientes, pero era interesante ver cómo estos se utilizaron tanto pacientes no obesos como obesos. Pero lo que quería mostrar es que como la posición en olfateo y la posición en rampa mejoraba la vista glótica por Cox-Matillion, entonces en estos pacientes, tanto en este IMC por debajo de 25, pasó de un Cormac 2 a un Cormac 1, y aquí se ve como la posición en rampa, pues según lo que concluyó este estudio, mejoraba la visualización glótica en el 89% de la población, y hasta el 100% en los niveles de 45, entonces respecto a la preoxigenación, pues es bien importante, primero, pues la posición en Trendelenburg invertida, en 25 a 30 grados se ha visto que mejora la mecánica respiratoria, mejora la confianza pulmonar, entonces esta posición debe realizarse para la preoxigenación por todos los factores de riesgo respiratorio que les comentaba, el bajo capacidad residual funcional, el aumento en el consumo de oxígeno, mayor shunt intrapulmonar debido a las zonas de ventilación o alteración BQ. El paciente obeso se considera pues, que tiene un tiempo seguro de apnea, o sea, un tiempo de apnea antes de la desaturación muy corto, que puede ser de 1 a 2 minutos, incluso cuando se garantiza un expirado de oxígeno por encima del 90. Sobre todo en pacientes que ya utilizan CPAP en casa o que lleven diagnóstico de síndrome de hipoventilación por obesidad, sugieren utilizar un CPAP que utilizaba en la casa, la misma presión que utilizaba en la casa para preoxigenar, o arrancar con 8 a 10 centímetros de agua durante la preoxigenación. Y la ventilación no invasiva en preoxigenación, pues se ha visto que el uso de PIP y CPAP durante la inducción se asocia a disminución de las atelectasias y mejor oxigenación en pacientes con obesidad mórbida. Entonces aquí vemos como el uso de PIP y CPAP después de la intubación hace que haya menos probabilidad de atelectasis.
Incluso en esto lo vi en tomografía, se ha visto como después de la extubación, pues obviamente aumentan los atelectasias en zonas dependientes del pulmón cuando no se usan en la oxigenación. Respecto a las técnicas de intubación, no hay en la guía como que diga arrancar por videolaringoscopio con paciente obeso, no, pero sí se ha visto que el videolaringoscopio realmente mejora las vistas glóticas en los pacientes obesos. En este estudio prospectivo, pues precisamente buscaban incorporar la laringoscopia directa versus los tres tipos de videolaringoscopio, GlideScope, el PIMAC, que es parecido al CIMAC, y el... Bueno, y lo que sé yo es que en estos tres dispositivos proporcionaron vistas glóticas mejoradas en comparación con la laringoscopia directa con una pesa éticamente significativa, y el BIMAC es parecido al sigma, pero lleva la cámara incorporada, redujo significativamente el tiempo de intubación. Respecto a la ventilación mecánica, pues como podemos ver en la imagen, o sea, por más obeso que sea el paciente, realmente el volumen pulmonar sigue siendo el mismo. Entonces, sí recomiendan calcular ese volumen pulmonar o el volumen ideal de acuerdo al peso corporal predicho o al ideal, que tiene en cuenta pues la altura del paciente. Y dentro de las estrategias, lo que más se ha visto es que la ventilación mecánica protectora lleva la parada con más razón en pacientes obesos, adicionándole a que estos pacientes, dado a su mayor riesgo de atelectasia, las maniobras de reclutamiento y el uso de PIP ayudan. Ventilación mecánica protectora, pues propendiendo por un bajo volumen corriente, una driving pressure baja, un PIP bajo moderado, todo esto con el objetivo de disminuir el volutrauma, barotrauma, teletrauma, que es el biotrauma. Y las maniobras de reclutamiento y PIP, pues que van a mejorar contra el desarrollo de atelectasias, mejorar el intercambio gaseoso, pero con el contra de que puede incrementar la inflamación y alterar la hemodinámica, sobre todo en PIPs pues, más altos. Y aquí en estas tablas pues quería mostrar era como las maniobras PIP maniobras de reclutamiento más el PIP en cuanto al porcentaje de atelectasia. Realmente hay un cambio, lo disminuye bastante posterior a la extubación versus PIP solo o maniobra de reclutamiento solo. Igual acá, vemos con maniobras de reclutamiento más PIP, mejora bastante el índice de oxigenación por PASI respecto a las otras dos situaciones. Este fue un ensayo clínico aleatorizado en 2020, donde se tomaron 14 ensayos clínicos aleatorizados para un volumen de 574 pacientes y se buscaba evaluar la seguridad y efectividad de las estrategias de ventilación en pacientes obesos que eran programados a cirugía bariátrica. Y lo que se proponía era por evaluar precisamente el intercambio gaseoso y las alteraciones a nivel de la mecánica respiratoria. Lo primero que no vi, lo primero que nombran en el estudio es que se utilizaron demasiados modos, estrategias de ventilación, entonces como que no hay un consenso realmente en cuanto a ventilación mecánica en el obeso que va a cirugía bariátrica, pero sí se vio que al comparar todas estas llevaban maniobras de reclutamiento más PIP versus PIP solo. Y las estrategias que llevaban maniobras de reclutamiento se asociaban a mejores valores de empates, a mejores valores de oxigenación, pues teniendo en cuenta la heterogeneidad alta de los estudios. En cuanto a las presiones de vía aérea, favorecía la PIP. Las maniobras de reclutamiento presentaban mayores presiones en la vía aérea. Y respecto a la compliance, sí favorecían a las maniobras de reclutamiento con PIP. Y concluyen que existe alguna evidencia de que las maniobras de reclutamiento al volar más el PIP conducen a mejor oxigenación y una mejor confianza pues, en los pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica. Y respecto a qué nivel de PIP pues, entregar en estos pacientes, realmente hay mucha discusión. Este ensayo clínico aleatorizado del 2019 tomó casi 2.000 adultos obesos que eran sometidos a cirugía no cardíaca, no neurológica, y querían ver si la ventilación mecánica con PIP alto más maniobras de reclutamiento versus
PIB bajo, pues tenían algún impacto en las complicaciones pulmonares postoperatorias en los primeros 5 días. El alto nivel de PIB lo consideraron como 12 centímetros de agua mayores de reclutamiento y bajo nivel de PIB con 4 centímetros de agua. Las características demográficas fueron similares entre los dos grupos. Casi el 70% fueron programados para cirugías abdominales. Y lo que ven los resultados es que en cuanto a las complicaciones pulmonares posoperatorias, que incluía todo derrame pleural, atelectasia, nuevos infiltrados pulmonares, broncoespasmo, todo tipo de un compendio de complicaciones pulmonares posoperatorias, realmente se vio que el alto PIB versus el bajo PIB no impactaba en cuanto a complicaciones pulmonares postoperatorias. Sí, en el grupo de alto PIB había menor hipoxemia, pero como vemos aquí, había mayor riesgo de hipotensión y bradicardia debido a las alteraciones hemodinámicas. Y por aquí lo vemos en el forest plot también, como no hubo respecto a las complicaciones pulmonares, no favoreció la estrategia de alto PIB. Entonces concluyen que la estrategia de ventilación mecánica intraoperatoria con un mayor nivel de PIB y maniobras de reclutamiento alveolar no redujo las complicaciones pulmonares postoperatorias. Bueno, lo que concluyen realmente en el ERAS es que debería adoptarse una ventilación mecánica protectora, como ya lo mencioné, evitando altos valores de PIB, evitar que esos niveles de PIB influyan en el driving pressure secundario, por eso se buscan unos volúmenes corriente bajos, 6 a 8 cc por kilo, para evitar el volutrauma del peso corporal predicho, un PIB bajo moderado, ojalá por debajo de 10 centímetros de agua, pero siempre dependiendo que la driving pressure esté baja, por debajo de 13 a 15. Las maniobras de reclutamiento, pues realmente aquí en el ERAS no lo recomiendan como tal, pero pues en varios estudios, como ya lo mencioné, lo recomiendan. Y una relación inversa y uno, pues prolongando mayor la inspiración, se ha visto que mejora la oxigenación y disminuye esas presiones en la vía aérea. El manejo de líquidos, pues se considera que es un desafío en el paciente obeso. Realmente el volumen sanguíneo aumenta, como ya les mencioné, pero pues ya el volumen del agua corporal total, al evidenciarse frente al peso corporal total, sí disminuye. Usualmente un 75 cc por kilo, un paciente normal no obeso pasa a 50 cc por kilo. Además, pues los pacientes llegan con pérdidas de peso preoperatorias, en ayuno, tienen alto riesgo de hipotensión inadvertida de los pacientes obesos, todo eso los hace que tengan mayor riesgo de lesión renal aguda, y tenemos algunos riesgos pues, que incrementan aún más estos factores de riesgo, y por eso se podría considerar que los pacientes obesos pueden requerir mayores necesidades de líquidos endógenos. Respecto a si se usa los líquidos endovenosos en perfil restrictivo versus liberal, pues sobre todo el liberal se ha asociado a mayor náusea y vómito postoperatorio y estancia hospitalaria, y el restrictivo también se ha asociado a mayor complicaciones postoperatorias, lesión renal aguda. Por eso lo que consideran es una fluidoterapia individualizada guiada por metas. Es lo que más recomiendan en el paciente obeso, y es lo que recomienda la guía ERAS, con el fin de mantener una normovolemia y optimizar la perfusión y la oxigenación tisular, que es lo que más recomiendan pues, para que haya una adecuada cicatrización durante la cirugía, y los coloides realmente no lo recomiendan. Y en este estudio realizado precisamente para evaluar la variación del volumen sistólico como guía en la administración de líquidos en pacientes obesos que iban a cirugía de laparoscopia. Pues la muestra fue corta, pequeña, 50 pacientes obesos mórbidos, pero el umbral de variabilidad de volumen sistólico era el 10%. Si bajaba por debajo del 10%, se infundían 100 mililitros de líquidos. Esa era la... Y se vio que con esos bolitos de 100 mililitros, cuando la variación del volumen sistólico caía por debajo del 10%, había que incluso los valores de gasto cardíaco e índice cardíaco durante el preoperatorio incluso fueran mejores
durante el intraoperatorio fueran mejores que en el preoperatorio, y todas las demás variables como presión arterial media, volumen sistólico, resistencia vascular sistémica y frecuencia cardíaca se mantuvieron de forma igual en el intraoperatorio. Y concluyen que los obesos tienen unos requerimientos similares a los pacientes no obesos en cuanto a los líquidos, y que la variación del volumen sistólico es una guía valiosa para la aplicación de líquidos en pacientes programados para cirugía bariátrica. Respecto al bloqueo neuromuscular, pues sabemos que los pacientes obesos tienen un alto riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Es por esto que debemos propender por evitar al máximo un bloqueo neuromuscular residual, que puede tener hasta una incidencia de un 33% en los pacientes obesos. Es por esto debemos asegurar una reversión completa, ojalá con una relación TOC por encima pues, de 0.9, incluso en obesos prefieren que sea de 1. En algunos estudios se ha visto que el bloqueo neuromuscular profundo arroja mejores condiciones quirúrgicas y menores complicaciones quirúrgicas en los pacientes programados para cirugía bariátrica. El rocuronio podría ser el bloqueante neuromuscular de preferencia, sobre todo por la posibilidad de reversión con su gamma DEC, cuya dosis, ya lo había dicho, más o menos es de 2 miligramos por kilo, con el 40% del exceso del índice del peso corporal ideal. Y siempre es importante un monitoreo con métodos objetivos de monitoreo tanto durante como después de la cirugía. Eso es muy importante en esta cirugía. Y pues dentro de las recomendaciones, sí recomiendan dentro de las diaderas, un bloqueo neuromuscular profundo puede mejorar las condiciones quirúrgicas, siempre asegurar una reversión completa y un monitoreo, ojalá objetivo de la monitoría neuromuscular, para asegurar una adecuada recuperación. Respecto a las náuseas y vómito postoperatorio, pues realmente los pacientes obesos tienen múltiples factores de riesgo para náuseas y vómito postoperatorio. Muchas de esas poblaciones son mujeres, no fumadoras, procedimiento laparoscópico, el uso de opioides, una cirugía donde va a haber estimulación, pues intervención a nivel gástrico, antecedente de reflujo gastroesofágico que tienen muchos de estos pacientes. Y la cirugía de manga gástrica también se ha visto que incrementa el riesgo. Obviamente esto va a disminuir la satisfacción del paciente, va a retrasar la recuperación. La guía era simplemente recomiendan un enfoque multimodal, propender por uso de TIVA, pues evitar anestésicos halogenados, evitar la sobrecarga de líquidos, que estaba asociado a náusea y vómito postoperatorio, una analgesia ahorradora o libre de opioides, y propender pues por analgesia multimodal y regional, se ha visto que propender pues por disminución en la náusea en vómito postoperatorio. Y realmente sí se ha visto que la TIVA versus la anestesia balanceada normal tiene impacto en náusea y vómito postoperatorio. Entonces, en este estudio prospectivo buscaban comparar la anestesia intravenosa libre de opioides por TIVA. En TIVA lo hacían por medio de infusión con dexmedetomidina, ketamina y propofol, versus una balanceada con desflurane, fentanil y propofol. Al grupo TIVA fueron 63 pacientes, al grupo clásico balanceada 71. Las características demográficas fueron similares entre los dos grupos, y se vio que la incidencia de náusea y vómito postoperatorio fue pues, 20%, 20% versus 17%, con menor riesgo de náusea y vómito postoperatorio, y asimismo la intensidad de náusea y vómito postoperatorio severa fue 0% en el grupo TIVA. En el postoperatorio, pues propender por una oxigenación postoperatoria adecuada, ya dije que la extubación era un momento de alto riesgo en los pacientes obesos, anestesia postoperatoria, tromboprofilaxis, el cuidado nutricional y profilaxis postoperatoria. La profilaxis, pues, hablan mucho de la profilaxis con inhibidores de bomba de protones por el riesgo de úlceras vaginales en el postoperatorio, hasta 30 días, incluso 3 meses puede llevarse la profilaxis, y la colecistectomía la recomendaban sobre todo en pacientes que eran sintomáticos.
Ya en el postoperatorio pues también se propende el uso de PIP y ventilación de presión positiva no invasiva, que se debe usar justo después del despertar y la extubación y está asociado con una función pulmonar mejor hasta 24 horas después del postoperatorio. Esta ventilación a presión positiva no invasiva se puede usar de manera profiláctica en pacientes de alto riesgo, como IMC mayor a 50, síndrome de apnea obstructiva de sueño severo, síndrome de hipoventilación por obesidad severo, que use el CPAP domiciliario, que esté recibiendo terapias con opioides, y ya terapéutico cuando el paciente pues, de saturación, hipoventilación, insuficiencia respiratoria, pero pues lo ideal es no llegar hasta esa opción. Aquí recomendaban en este artículo, en cuanto a la extubación, arrancar con un CPAP de 8 a 12 centímetros de agua, o en ventilación a presión positiva, un BiPAP con 12 en la presión inspiratoria, 4 en la expiratoria, o presión soporte con 5 a 10 centímetros de agua, más un PIC de 5 a 10 centímetros de agua. Las guías ERAS recomiendan que en pacientes que no tengan diagnósticos o un SAJOS que no sea complicado, simplemente un oxígeno suplementario profiláctico con una elevación de la cabeza y siempre tener un bajo umbral para arrancar ventilación a presión positiva no invasiva, pues si vemos signos de distrés respiratorio, episodios de hipoventilación durante la primera hora de apnea, hipoapnea, si vemos paros repetidos de hipoapneas o apneas en la primera hora, pues deberían ser, obviamente, pues si lo vemos desaturado, otros signos, pero de tener un bajo umbral para arrancar este tipo de ventilación no invasiva. Si ya lleva el CPAP en casa, pues usar en el postoperatorio inmediato y en síndrome de hipoventilación por obesidad, de igual manera, arrancarlo en el postoperatorio inmediato, sobre todo por el alto riesgo de eventos adversos respiratorios. La analgesia, pues recomienda mucho la analgesia multimodal, libre barradora de opioides por todos los efectos opioides, sobre todo en este tipo de población. También la analgesia entregada pues por el paciente. Respecto a eso, recomiendan ojalá que sea endovenosa. Recomiendan que, pues dicen que la analgesia epidural torácica para hacerlo como control por el paciente, sobre todo respecto a la técnica, que la técnica epidural pues se considera pues obviamente de más complejidad en el paciente obeso, considerando su susceptibilidad mayor de los anestésicos locales y los opioides. No lo recomiendan como primera posibilidad, pero sí está dentro de las posibilidades la infiltración con bupivacaína 0.5% en la incisión quirúrgica y anestesia regional. Y aquí lo vemos en esta guía ERAS, donde sí recomiendan con una evidencia alta, grado fuerte de analgesia multimodal, y si se van a utilizar opioides, ojalá aumentar el periodo refractario durante la analgesia entregada por el paciente versus una infusión continua, principalmente en pacientes de alto riesgo, como los pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad. Ya en las técnicas regionales, las guías ERAS recomiendan con una evidencia alta y un grado fuerte el bloqueo TAP. Pues acá la infiltración en los puertos, que también se recomienda, y el bloqueo TAP se considera que está asociado a menor dolor postoperatorio, consumo de opioides y deambulación temprana. El bloqueo ESP también se recomienda, aunque las guías ERAS no lo mencionan. Ya en las complicaciones postoperatorias, pues los índices de mortalidad pueden llegar a la laparoscópica al punto 17, abierta al punto 19. Dentro de las complicaciones previamente, aunque pues como ya lo dije, la fuga intestinal ya no es tan prevalente debido a que el peritoneo recubre las zonas de anastomosis, de acuerdo a las nuevas técnicas, pero el mayor riesgo que encontramos en el postoperatorio sería a nivel de trombosis, de enfermedad tromboembólica venosa. Se considera una incidencia del 0.7 al 2.3% en cirugía bariátrica y el 80% de ellos incluso ocurren posterior al alta. Esto ocurre que la leptina produce un daño endotelial, incrementa el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, además de que en el obeso hay incremento en los factores de von Willebrand, los factores 7, 8 fibrinógeno, pues todo esto estimula mayor coagulación.
Hay factores de riesgo más asociados, como el antecedente de enfermedad tromboembólica venosa, edad avanzada, tabaquismo, SAFOS o síndrome de hipoventilación por obesidad, un tiempo operatorio mayor a 3 horas, sexo masculino o un IMC alto. La guía americana de cirugía bariátrica recomienda una dosis de heparina de bajo peso molecular de 40 miligramos cada 12 horas, arrancadas a las 24 horas postoperatorio con un promedio de tratamiento de 10 a 14 días de acuerdo al riesgo del paciente. Muchos recomiendan medir antifactor 10A para saber si estamos dosificando de manera adecuada al paciente. Y lo que recomiendan son ambas medidas farmacológicas y mecánicas, con medidas de compresión o compresión intermitente mecánica, siempre propender por la deambulación temprana, y el filtro vena cava inferior no se recomienda de rutina. Bueno, ya para las conclusiones, pues la obesidad es una enfermedad epidémica, que ya lo vimos que tiene altas consecuencias a nivel de la salud y pues, sobre todo en el preoperatorio. Va a requerir un apoyo de un equipo multidisciplinario que incluya nutrición y sobre todo psicología, que estos pacientes requieren mucho este apoyo. Es importante un enfoque multimodal como profilaxis de las náuseas, vómito postoperatorio. La posición en rampa puede aumentar la probabilidad de intubación en el paciente obeso. Es importante una preoxigenación adecuada. La ventilación no invasiva, tanto en la inducción como en la extubación y a lo largo del postoperatorio, con vigilancia es clave, sobre todo en los pacientes que presenten síndrome de hipoventilación por obesidad o SAFOS. Siempre es importante una monitoría objetiva de la relajación neuromuscular durante y en el postoperatorio, propender por anestesia multimodal, siempre ahorradora, libre de opioides, por todos los efectos de los opioides que hay, sobre todo en esta población. Y las complicaciones tromboembólicas siguen representando una principal causa de morbilidad y mortalidad después de la cirugía bariátrica. Ahí están los... Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a dar el paso a las preguntas y aclarar varios puntos que nos están pidiendo aclarar. Vamos a inicialmente a aclarar la parte de los efectos de fisiología respiratoria que queremos aclarar estos puntos. El doctor Luis Muñoz, conocido por el doctor Benítez, nos pide que hagamos unas aclaraciones, ya que están los residentes, los fellows, específicamente lo que es volumen de cierre, capacidad de cierre, capacidad residual funcional en un paciente obeso, los fenómenos o las características de elastancia y elasticidad están alteradas. ¿Listo? Por su mismo componente corporal que lleva una restricción. Entonces, no sé si tú quieras, como ponente del día de hoy, explicarlas nuevamente y luego Clary, que es la tutora, lo complementa, o quieres que Clary lo complemente de una... Porque no quedó claro. Okay, ¿quieres aclarar? ¿O lo aclaramos? Pues entre las dos. Empecemos. ¿Qué es capacidad de cierre? Después, ¿qué es volumen de cierre? Luego, ¿qué es capacidad residual funcional? Y luego, ya teniendo en cuenta bien esos tres conceptos, ¿cómo se ven afectados en el obeso? Bueno, aquí tenemos el volumen pulmonar total, la capacidad residual funcional, que sería la suma del volumen de respiratorio más el volumen residual. Ya lo dije que iba a estar disminuido en los pacientes obesos. Y es la capacidad de cierre, que precisamente es el volumen a partir del cual aparece el colapso alveolar después de una maniobra de expiración máxima.
por todos los efectos que conocíamos durante el supino, la edad, la anestesia, va a incrementarse y con la disminución de la capacidad residual funcional, pues va a llevar a cierre de las unidades alveolares, incremento de la atelectasia. Bueno, entonces, como lo menciona Sandra, como lo menciona Sandra, la capacidad de cierre es ese volumen en el cual empieza a haber cierre de los alvéolos, ¿cierto? En una maniobra de expiración máxima que se realiza de manera lenta o normal, ¿sí? No de manera rápida. Resulta que esa capacidad de cierre está compuesto por el volumen de cierre y el volumen residual, ¿cierto? En los pacientes normales no obesos, esa capacidad de cierre se va a ubicar en algún punto del volumen de reserva expiratoria. O sea, por debajo de la fase expiratoria del volumen liquidal, antes del volumen residual. ¿Me siguen allí? Listo. Resulta que en el paciente obeso, la capacidad funcional residual, que es la sumatoria del volumen de reserva respiratoria y el volumen residual, está reducido. Entonces, esa raya de la capacidad de cierre, pues la capacidad residual funcional se va a ubicar por debajo de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que durante una ventilación normal a volumen tidal, un obeso ya puede tener atelectasias. Eso es lo que quiere decir. Y que en la inducción, en el paciente obeso, ya tenemos colapso de las vías respiratorias incluso antes de la inducción, ¿cierto? Sí, entonces, ahí aclarar otro punto que mencionó Sandra. Las guías así nos hablan de que el paciente que tiene CPAP en la casa o tiene un SAO ya con un CPAP en la casa los debe traer a la cita. ¿Lo vamos a usar al inicio? Eso no está escrito. No hay evidencia que diga yo antes de la inducción tengo que poner el CPAP. Pero está recomendado que yo con mi máquina pues le dé una ventilación para un paciente de un patrón restrictivo con un volumen, con una capacidad funcional residual que está disminuida. Y eso es ponerle con la máquina en modo CPAP, presión soporte, ¿cierto? Una PIP y preoxigenar a mi paciente de esa manera. Y otra medida que sugieren los estudios es utilizar cánulas de alto flujo que me mejoran el tiempo de apnea segura hasta un 40%. ¿Listo? Entonces seríamos hacer esa claridad de los conceptos respecto a la capacidad funcional residual y la capacidad de cierre, perdón. ¿Listo? Para el doctor Muñoz, de pronto que preguntó al respecto, ¿quedó claro? Hola, Sí, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan? sí, señor, sí, doctor. Hola, muchas gracias, doctora. Vale, bueno, no quería intervenir, es que me da pena. Pero bueno, muchas gracias por la aclaración. Es un tema que para mí es importante porque el tema de la capacidad residual funcional, que lo tienen reducido algunos pacientes, como las pacientes embarazadas, como los pacientes obesos, en la práctica clínica lo que es importante es que cuando estás haciendo la inducción anestésica se satura muy rápido. Entonces, tú puedes hacer una preoxigenación adecuada en un paciente normal. En las guías, darle 3 minutos que barra los nitrogenados y te aguanta no sé cuánto. Pero las maternas y los obesos no te aguantan lo mismo, que fue lo que nos pasó con los pacientes con COVID. Al inicio, cuando tú intubabas un paciente con COVID, lo preoxigenabas, pero apenas le quitas el oxígeno, entraba en bradicardia muy pronto. Entonces, me parece importante que tengan en cuenta eso para los residentes, ¿no? Obviamente, para los especialistas, que tiene una reducción de la capacidad residual funcional, que es la que te permite el intercambio gaseoso. Y la que te da la reserva. Y luego el tema de la capacidad de cierre es lo que ya lo explicaste claramente, pero solamente que en la charla me pareció un poco que quedó en el aire y no es una crítica porque la doctora pues ha hecho una exposición muy buena y la felicito, pero me parece que es importante que quede para las personas que están en formación entender que esa capacidad es la que colapsa el alvéolo. Cuando tú dejas, y lo explicaste ahora,
cuando tú dejas que ese volumen o el PIP o como lo llames, si lo quieres reclutar con un CPAP o como lo hagas, cuando tú pierdes que esa capacidad hexagonal del alvéolo colapse la pared, ¿sí? Colapse sus paredes, pues el paciente se te va a telectasiar, porque tiene que tener un volumen en el interior y tiene que tener una capacidad. Eso es importante, porque cuando tenemos pacientes, cuando hacemos una cirugía que es corta, que probablemente no es una cirugía torácica o abdominal, no sé, puede ser un tiroides, un cuello de pie, yo qué sé. Pero cuando tenemos cirugías torácicas y abdominales, los pacientes son muy propensos a las atelectasias, porque dejamos que pierdan esa capacidad de cierre. Entonces, cuando los vamos a extubar, el paciente se satura, sí, está disneico, entonces no sabemos muchas veces qué pasa. Piensas fue que hice una intubación selectiva, le hice un neumo, le tomas una placa, haces muchas cosas y a veces simplemente es la atelectasia porque son varias horas de cirugía. Actualmente la cirugía bariátrica ya dura menos, pero cuando yo, pues no sé, daba anestesia, cuando empezó la curva duraban 4 horas haciendo un SB. Hoy es más rápido, pero antes no era tan rápido. Y claro, el paciente te salía atelectasiado, iba a la UCI, le empezabas a buscar cosas que no sabías que eran, ¿sabes? Entonces es por eso, porque es una recomendación simplemente clínica, ¿vale? Ok, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su aporte. El otro punto que queríamos aclarar es que de pronto hubo confusión de la doctora Sandra al expresar lo del bicarbonato. Entonces ella quiere como hacer la aclaración al respecto. Bueno, realmente, o sea, podríamos diagnosticar un síndrome de apnea obstructiva del sueño ya diagnosticado, que sería por un índice de apnea hipopnea mayor o igual a 5, ahí ya está diagnosticado, o cuando no esté diagnosticado con un stop bank por encima de 3. El hecho es que el paciente, cuando se considere que ya presenta un síndrome de apnea obstructiva del sueño, vamos a verificar el bicarbonato sérico para ver si realmente está el paciente hipoventilando, que se va a demostrar por medio de la hipercapnia. Cuando el bicarbonato sérico, si llega a estar por encima de 27, en algunos textos también refieren que una saturación de oxígeno ambiente por encima del 90 también me podría pues indirectamente mostrar hipoventilación. Solicitar un análisis de gases arteriales para demostrar que realmente hay esta hipercapnia con una PaCO2 por encima de 45. Y pues si no se ha hecho el diagnóstico previo de síndrome de Staphylococcus, solicitar una polisomnografía. Ya cuando se ha constatado como es el síndrome de hipoventilación por obesidad, está caracterizado por esa hipercapnia diurna por encima de 45, ya con el diagnóstico pues ya podríamos derivarlo a un experto en trastornos del sueño y estudios pues, más aproximados a hipertensión pulmonar, que es uno de los mayores efectos que tiene. Bueno, complementando un poquito lo que dice Sandra, es que básicamente este es un esquema que proponen en Miller para diagnosticar el síndrome de hipoventilación, que es acidosis, hipoxia e hipercapnia. Entonces, pues si ustedes ven, eso tiene en cuenta la saturación del bicarbonato y hacer la aclaración de que era menor que, básicamente, si es menor que, pues el paciente está más acidótico, ¿cierto? Esa parte queda clara. Y algo que ella acaba de mencionar y que de pronto no se hizo... no se profundizó mucho en los cambios cardiovasculares, es que si ustedes saben, un paciente configurado en este contexto que tiene hipoxemia, digamos, crónica durante el sueño, pues hace vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿cierto? Y eso aumenta las presiones, la vasculatura pulmonar y en el ventrículo derecho, y esos pacientes, los de SAO severos sobre todo, pueden tener hipertensión pulmonar. Viene entonces otro punto, aclarar que no todos los pacientes que van a bariátrica se les hace obligatoriamente un ecocardiograma. La valoración cardiovascular del paciente para bariátrica es muy similar a la de cirugía no cardíaca del paciente convencional y nos guiamos por la clase funcional del paciente para definir si requiere una estratificación o no. Y nos vamos a guiar también, obviamente, por la clínica y los diagnósticos. Está sobreentendido que un paciente con SAO severo, pues ya dentro de su enfoque tiene un ecocardiograma y podemos establecer si tiene no hipertensión pulmonar, y eso en qué nos cambia básicamente, pues en la monitoría intraoperatoria.
porque de manera convencional realmente se utiliza una monitoría básica, 2 venas porque estamos en el contexto de protocolos Fast Track que tratan de dar de alta al paciente de manera rápida. Actualmente los tiempos quirúrgicos con cirugía laparoscópica son mucho más cortas y lo que queremos es una recuperación rápida y una alta rápida del paciente. Si utilizo o no una monitoría invasiva, pues eso ya me lo va a dictar el paciente. Por ejemplo, si tiene hipertensión pulmonar, yo ya entraría a decidir si hago una monitoría invasiva, si ya me voy a ver variabilidad del volumen sistólico, otros sistemas que no son de rutina y no es que estén recomendados invadir a todos los pacientes en cirugía bariátrica. ¿Listo? Y la última aclaración es respecto al bloqueo profundo que pusiste al final, es que los protocolos digamos, se lo puede confundir un poco porque dices que se recomienda el bloqueo profundo. El nivel de la evidencia no es muy alto, pero la fuerza de la recomendación la ponen como alta. Resulta que ahí no te dicen profundo es cuánto. La teoría que nos enseñaron, o sea, un conteo 0 y hay que hacerle una PTC y que tenga respuesta hasta 13. Uno se va a leer los artículos de donde sacaron eso y el artículo lo que te dice es no, monitoriza el TOP si te da un porcentaje de TOP, o sea que hay al menos 4 respuestas. Entonces, refuerza el bloqueo con 10 miligramos de rocuronium, pero el objetivo es tener un TOP de 2. Pero realmente un TOP por debajo de 2 para una cirugía corta, pues un bloqueo profundo bajo esa definición no es el que estaría recomendado. Y entonces, por ahí había una pregunta en el interno, que si la succinilcolina sería de elección en estos pacientes, la respuesta sería no. De elección sería los relajantes no despolarizantes, de los cuales realmente en la mayoría de centros se utiliza el rocuronio, porque tenemos la posibilidad de hacer una reversión segura y completa con su Gamadex. Entonces es sumamente importante que en los centros de programas bariátricos se cuente con su Gamadex, porque es lo que te permite garantizar hacer una reversión segura con un TOP superior al 90%, en el 90% del TOP, y que no tengas que usar dioximina atropina por todos sus efectos secundarios. Y con el tiempo, ¿no? O sea, la reversión con su Gamadex a 2 miligramos por kilo más el 40% del exceso de peso es 6 veces más rápida que con dioximina si estamos en un bloqueo con un conteo de TOP de 2. Pero si ese bloqueo es profundo, obviamente ustedes saben que yo ya no voy a poder revertir con dioximina atropina. Entonces, esa sería como la otra consideración. No sé si hay más preguntas. Quería agradecerle la presencia del doctor Orlando Arevalo Zuluaga, cirujanos del programa de cirugía bariátrica obesidad de la CHUV. Muchas gracias por estar aquí. Sí, quiero aportar que delicia ver esto. En la parte fisiológica, que puedan manejar de esa manera. ¿Por qué no me dijo? Es cosas para el paciente con obesidad. Uno con el paciente de obesidad necesita 3 cosas grandototas. Uno, que la vía aérea esté bien, porque ya nos pasó el caso de que no se pudo intubar y se fueron a pedir una traqueostomía en un paciente obeso que es electivo. ¿Sí me entienden? Entonces tocó decirle, hermano, tranquilo, póngale la mascarita, ya no otro anestesiólogo, hermano, tranquilo, espérense, y todos ellos. Por ejemplo, tenemos que tener el plan A, el B, el C y el D para intubar. Fantástico, hermano. Entonces tienen que ir a lo fijo con unos pacientes que tienen cuello corto que van a tener líos. Y eso está desde el plan prequirúrgico. Ya tenemos la primera parte. Transoperatorio, por favor, el paciente no puede pujar nunca. El paciente tiene que estar tranquilo. Sí, porque si el paciente nos empieza a pujar, uno de los líos que tenemos nosotros es que todas esas cosas, el estómago es uno de los órganos más irrigados que tiene la cavidad abdominal. Esa vaina sangra. El enemigo número 1 de nosotros no son las fístulas. Nosotros ya sabemos que el paciente que nos fistuliza, el riesgo de mortalidad es alto. El enemigo número 1 de nosotros son los sangrados. ¿Sí? Entonces, para nosotros, ese plano transoperatorio en el cual el paciente nunca puje, mejor dicho, los magos son ustedes. Así de sencillo. Y lo otro, el despertar. El paciente tiene que pasar solito a la cama. El paciente tiene que tener un despertar perfecto. A las 3 horas debe estar parado el paciente. ¿Sí? Yo a las 3, 4 horas tengo que estarle ya dándole aromáticas, porque la clave de todo es que este paciente lo intenta hacer. Estas cirugías antes hacían en 4 a 6 horas, ahora se demoran 40 minutos. Ahora un grupo que haga una cirugía de esas, que dure más de 1 hora, 1 hora y media, échenle ojo que por ahí no es para un sitio de volumen.
¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando nos pasa de las 2 horas, ya se nos mete en un tiempo operatorio que lo mete en alto riesgo. Con solo 2 horitas de anestesia. ¿Sí? Y fuera de eso, 2 horas de neumoperitoneo con los cambios secundarios al neumoperitoneo a nivel de la parte del lecho esplácnico. Y de ahí en adelante todo lo otro. Porque el principal lío de nosotros es el mal despertar anestésico, porque esto presionó aquí completamente. Y no, el paciente no se nos despierta. Entonces, para nosotros son esos 3 puntos claves en la parte de lo que es la anestesia. Entonces, cuando yo me pongo a decir estos 3 puntos claves, para mí la cirugía bariátrica sin anestesia correcta es un fracaso. O sea, les estoy diciendo que el 80% de todo lo que hacemos para una cirugía de 40 minutos es el manejo anestésico. Por eso me encantó la charla, desde el principio hasta el final. Me gustó mucho que tocara lo de la tromboprofilaxis. Sí, porque hay grupos que dicen que no se necesita porque el paciente se va a caminar de una vez. Caprini, las escalas de Caprini, sí, el viejito Caprini con más de 400 publicaciones y se dedicó solamente a hacer cosas de tromboprofilaxis y no publica nada más. Y el viejito Caprini dice muy claro, el paciente hay que anticoagularlos, por lo menos 4, él dice 4 semanas, nosotros somos más tercos y las guías a nivel de eso se bajan a 15 días, pero habla hasta 4 semanas, sobre todo si el paciente está más en alto riesgo. ¿Y alto riesgo qué es? Pacientes con índice de masa corporal mayor de 50, cualquier paciente que le vean una vena baja en las piernas, ojo con eso, ¿sí? Porque esos pacientes hacen eventos de trombosis venosas y ya lo convierten en un factor de riesgo. Nosotros aquí no tenemos media de compresión neumática intermitente que deberíamos tener. Los protocolos hablan de utilice medias de compresión neumática intermitente transoperatoria. Eso es lo que dicen. Los mensajes, ¿sí? Con respecto a eso. O sea, todos deberían. Si vamos a hacer algo correcto, es que el paciente entre, se demore 1 hora de cirugía, su recuperatorio, ¿sí? Ya hay protocolos en las que a las 12 horas están evacuando al paciente de una vez, dejándolo a las 12 primeras horas. Síndrome obstructivo de apnea del sueño jamás se maneja ambulatorio, ¿sí? Jamás se maneja ambulatorio. Sí, ese paciente queda 24 horas. Y nosotros aquí, por la parte de seguridad, dejamos 24 horas a todos nuestros pacientes. El 99% de todos nuestros pacientes, ¿sí? Se van al día siguiente. Ese 1% se complica, hace morbilidad grande, se mueren. Ese es el problema de este tipo de cirugía. Cuando uno ve la tasa de complicaciones de morbi y mortalidad, las tasas de la cirugía bariátrica en este momento están menores que la colecistectomía laparoscópica. Entonces, cuando uno se pone a mirar la cirugía más frecuente que hace el cirujano general y me la meten por este lado de cirugía bariátrica, y eso se llama estándares de calidad ya para la parte de grupos. Entonces, un grupo que está empezando, nosotros ya sabemos qué pasa con los grupos que están empezando, empezar en todos lados, ¿qué significa? Líos. Eso lo sabemos. Por eso hay que manejo multidisciplinario. Si yo no puedo venir a operar mi primera bariátrica a la semana de haber estado saliendo de una residencia, es imposible. Se me va a complicar, hombre. Métase con el grupo, va aprendiendo, va volando y hacemos todo lo que hacemos. Porque la garantía de esto, de verdad, la garantía de esto y que los pacientes les vaya bien es eso. Cumplir completamente con los protocolos. Felicitar a la doctora, de verdad que sí, muy chévere. La parte de fisiología sí, los felicito también. Pues muchas gracias por la ayuda. Felicitar a la doctora, muy buena revisión. Yo creo que ya el doctor Zuluaga dijo todo. Es una enfermedad que está en auge, que cada vez les va a llegar más, ¿sí? en las diferentes instituciones donde ustedes estén laborando. Después de la ley 355 del 2009, donde ya definen la obesidad como una enfermedad, entonces ya se pasa de ver de un problema estético a una enfermedad orgánica. Pues entonces ya comenzamos a tener todos los programas institucionales encaminados a combatir esta enfermedad. Cosas puntuales en el paciente obeso ya desde el punto de vista más técnico, porque ustedes van a ser nuestros aliados en esa cirugía. Cuando ustedes están preoxigenando, el paciente debe tener una muy buena preoxigenación porque se desaturan rápidamente en el acto de la intubación y eso va a generar distensión en la cámara gástrica, ¿sí? Entonces siempre después de esa preoxigenación tener listo una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y eso nos mejora, nos facilita mucho más el abordaje técnico a nosotros.
porque nosotros estamos llegando allá en la profundidad del fondo del estómago, liberando hasta lograr liberar el ángulo de iris. Esa zona es donde más sangrado presenta, es el sitio, digamos, de la cirugía, es uno de los puntos críticos y necesitamos de su apoyo. El bloqueo neuromuscular debe ser muy bueno para que no vaya a generar resistencia, aumento de la presión intraabdominal. Si un empujo en un sitio donde estamos disecando de manera muy sutil nos puede generar una lesión vascular inadvertida. Y cuando ya estamos finalizando, nosotros hacemos un bloqueo TAP, ¿sí? Que lo hacemos entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen por donde pasa el nervio, y lo hacemos bajo visión laparoscópica. ¿Sí? Eso es para ayudar a la analgesia postoperatoria. Yo creo que ustedes deberían exigírselo a todos. Decirle al cirujano, vean, me hacen favor de hacer lo que. Ay, no me lo dejen hacer, tenga yo bien. A todos. ¿Y alguien? Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muy amable. Felicitaciones a la doctora Sandra. Muy buena revisión, muy productiva. Gracias a todos los asistentes. Que tengan al doctor Benítez. Funcionario, además de la parte de la atención, Una prehabilitación. demostrado que los pacientes tienen mejor capacidad pulmonar previo a la cirugía, las complicaciones pulmonares son menores. Entonces, no sé si también dentro del grupo ustedes tienen, o no sé si fisioterapeutas, terapistas, también, digamos, vayan manejando esta parte, porque la mayoría de los pacientes tienen estado especial, pero no sé si El postoperatorio inmediato sí pero para el preoperatorio, hermano, esto me aporta. Hola, doctor Fabricio. De verdad que sí, el paciente hay que prepararlo para así de sencillo. Hay que prepararlo para una lucha fisiológica que va a tener, que afortunadamente es corta, que afortunadamente está estandarizada, que afortunadamente cada vez todo el mundo sabe más del tema, ¿sí? Porque esto es pandémico y vinimos a aprender mucho de obesidad con estos 20 años. Sí, es que esto nos empezó a enseñar, nos empezó a cambiar el chip completamente, que esto era un grupo distinto, que teníamos que abordar de manera distinta también, con todas las consideraciones desde la parte más basante. Pero no lo tenemos como protocolo, no lo tenemos. Eso me gusta muchísimo. Sí. digamos, en la parte. Ajá. Eso sí, Los pacientes con reumopatía crónica siempre los estudiamos con polisomnografía, ¿sí? Y ellos nos definen, ya nos dan diagnóstico, ya requiere un manejo subespecializado por el neumólogo. Y lo otro es que el programa tiene un centro de rehabilitación cardiopulmonar, ¿sí? Entonces a todos los pacientes con obesidad se les indica, van con un test de caminata, ¿sí? Y 30 sesiones de terapia de rehabilitación cardiopulmonar. Y empiezan de nuevo al mes postoperatorio. Entonces, de forma rutinaria se está enviando a esos pacientes, ellos mejoran, ¿sí? Desde el punto de vista cardiometabólico, mejoran mucho, pierden peso con esos ejercicios y es algo que tienen que hacerlo todos los pacientes para poder acceder a una cirugía abierta. Porque, digamos, que a veces es que están, o que están, digamos, no es un examen que creo que eso recomiendas que la capacidad ya tenga un valor
Y si no, pues obviamente tendría que ser estado por el operatorio. Entonces, no sé, también a partir de que debería hacerle este test de capacidad. Yo lo que veo es cuando llegan a la palabra, pues para su llevar a cita, uno nunca les manda ese tipo de exámenes. O sea, todos les piden hacer los exámenes actuales, el paciente tiene una fase funcional un poco limitada, un poco predecible, programa cada vez que se manda el programa avanzado, dependiendo de cuál se manda una prueba de pero con qué índice de masa vamos a tener que, digamos, someter a sus pacientes a una capacitero, no sé si será fácil de realizar. Y la guía no lo menciona. La sensación que da es que es algo, Sí. ¿me entiendes? Pero yo creo que no. Lo que pasaba antes era que estos pacientes, cuando pues la cirugía era muy prolongada, como dicen, 4 o 6 horas, pero ahora que los grupos para un día se demora por el cierto, para un bypass se demora 94. Entonces, digamos que el impacto respiratorio no va a ser tan elevado como tener un paciente en la paroscopia, el cole, realmente 4 o 6 horas, y uno sí diría, bueno, pero una actividad tan corta que puede, no estoy equiparándole una con el arco, pero digamos, el sometimiento de la paroscopia, sí. No sé, entonces todos los pacientes que están a la paroscopia. Pero usted de capacidad hoy, Sí, todos los no pacientes sé. también. Yo creía que podría ser para los pacientes que tienen un IMS muy alto. Eso creería que podría ser como a los que les puede someter a eso. Y quería que estuviera rutina para aumentar la, digamos, las complicaciones pulmonares. Y es que estos pacientes de nuestra consulta preoperatoria se les haga incentivo para que la gente empiece a hacer incentivo respiratorio o aumente la capacidad respiratoria para que en este operatorio no se lo mostró. A veces se le hace incentivo, bueno, este tipo de terapias previo. La guía es muy limitada respecto a lo que habla de obesidad. O sea, son los fitness cardiorrespiratorio como nivel de evidencia 1 en pacientes obesos que por encima, y me sea por encima de 30 que vayan a cirugías de mediano o alto riesgo. Eso es lo que recomiendo. Es que el doctor Benítez Pues el doctor Benítez menciona, debido a las limitantes, o sea, en la guía de valoración preanestésica realmente no hay un punto de corte en IMC que diga a partir de cuánto de IMC recomiendan realizar este estudio de fitness cardiorrespiratorio para la evaluación del consumo de VO2. Porque pues si no se podría realizar, se debería realizar a todos los pacientes obesos que vayan a cirugías de mediana alta complejidad. Pero le mencionaba que realmente en la guía no lo mencionan, simplemente como un nivel de evidencia 1, lo mencionan para pacientes obesos con un IMC por encima de 30 que vayan a cirugías de mediana o alta complejidad, lo mencionan este tipo de examen como nivel de evidencia 1, sin mayor detalle. También. Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, doctor Fabricio, doctor Benítez. ¿Me escuchan? Para que no por menos de este país. Pues a todos los países supongamos que no querían Sí, hola. o qué tipo de estrategia tecnológica o hemodinámica va a hacer esa para que no quede la sensación que ya los doctores de ética se tienen que ir. Muchas gracias, doctora Arevalo, doctor Zuluaga, por acompañarnos. La pregunta del doctor Benítez en relación a A líquidos endovenosos. ¿cómo va a ser la Pues es monitoría? que mira que
digamos que en lo que respecta a líquidos, si era, la información es muy somera, habla de el alto desafío que hay en estos pacientes, sobre todo pues para la tendencia a hipotensión inadvertida que tienen, porque tienen un bajo volumen de agua corporal respecto a su peso. Por ejemplo, la diuresis, el gasto urinario, no se podría usar en... No, y tampoco en los obesos se ha visto que haya como correlación directa en cuanto a la hemodinamia. Entonces, Yo no creo sabría que, decir o sea, cómo. digamos, Mira que las guías, mira que las guías no hablan específicamente de colocarle sistemas de análisis de contorno de pulso ni de termodilución, lo deja muy a la parte individual del paciente. Exacto. Dependiendo su estado. Y Realmente simplemente estos pacientes no son tan invasivos, ¿no? eso, y Para que nada. la presión arterial invasiva pues con una Y adecuada... como lo dijo el cirujano, en 40 45 ya deben estar operados. De hecho, ya no se les pide ni cuidado intensivo ni nada. Sí, ¿no? ¿Cómo hacemos que el doctor Muñoz quiere hablar, pero que lo oigamos todo? Démosle un celular de alguien. Ya te vamos a dar la palabra, Lucho. Un momentico para que aquí en el auditorio te puedan escuchar bien. No, pero si estoy incomodando, ¿Ahí podemos hablar? ¿Usted puede hablar? lo estoy incomodando. No, para Ahora me nada. volví Espérate. el centro de atención. ¿Me escuchan? Listo. ¿Ya? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahí te escuchamos mejor. Saludar al doctor Benítez, gran amigo, maestro. El tema de la vía aérea difícil me parece un tema complejo. Hay un artículo que publicamos con el grupo que yo trabajaba en el 2019. Está publicado en la revista colombiana de medicina crítica. ¿Sí? Se tomaron un grupo de pacientes, no muchos, como 1000 algo, de las cirugías que se habían hecho. ¿Sí? Se buscó cuántos pacientes, que fue lo que contó, creo que era el cirujano, que pues entró en líneas, que no estoy muy ubicado, pero creo que el cirujano dijo, hay un paciente que no lo pudieron intubar, tuvo que ir a tráqueo. Entonces se buscó eso. Nosotros buscamos cuántos pacientes no se podían intubar, cuántos eran difíciles con el criterio de la ASA, cuántos son difíciles, y adicionalmente, cuáles eran los criterios que coincidían entre la valoración preanestésica y que fueran difíciles de intubar, ¿sí? Porque eso era lo que era, pues para nosotros era más importante. Por ejemplo, si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35, todos son difíciles. O es más de 40, no lo intubé solo, ¿sabes? O sea, uno busca como las herramientas para saber, pues, a quién le tengo miedo, ¿no? O qué es difícil. Entonces, o con quién no estoy solo. Pues así lo veíamos en ese momento. Entonces, la correlación no es tan buena, para que lo sepan. Pueden leerlo. A nosotros, por ejemplo, el tema de la circunferencia del cuello, que era un tema que está en las guías o en los artículos muy importante, o la distancia entre los ángulos intermandibular tampoco era tan importante. Creo que era la distancia tiromentoniana. No estoy mal, fue lo que concluimos, pero no hay una correlación muy clara y tampoco los pacientes fueron difíciles de intubar. Ahora, esto es una población en la ciudad de Bogotá, en 2 hospitales universitarios, que fueron el Hospital de San José y el San José Infantil. Pero sí fueron más de 1000 pacientes. Entonces, simplemente quería compartirles eso, porque a veces uno al paciente de bariátrica le tiene miedo. Yo le tengo miedo. Que es un paciente que no lo puedes intubar, que no lo puedes ventilar, porque tiene los criterios. Pero pareciera que la conclusión de nuestro artículo es que la incidencia es similar. Lo que no pasa, por ejemplo, con las maternas. Solamente les dejo esa duda. No, realmente no tengo, o sea, no tengo una evidencia actual al 2023 de que sea así, pero les dejo esa duda porque en esa población, en Bogotá, en esos hospitales se hacen bastantes cirugías bariátricas, no es que fuera diferente. Entonces, por eso me parece interesante, obviamente lo que plantearon, pero les quiero dejar esa duda
Y bueno, y si es una pregunta de investigación para su hospital, pues ideal hacerlo y decir, aquí tenemos esto, vivimos esto, es el mismo país, pero son ciudades diferentes. Pero yo la verdad no tengo como muy claro, a mi juicio clínico, no creo que es que sean tan difíciles de intubar los pacientes que van a cirugía bariátrica, que es lo que se estudió. No estamos hablando cirugía y se estratificaron según el índice de masa corporal. ¿Mm? Y ahí está escrito el CORMAC y está escrito los criterios que tenían de la valoración preoperatoria, que por ejemplo lo que ya está, ya lo saben, el Malampati pues da lo mismo, o sea, eso no tiene ninguna aplicación clínica, pero simplemente les quería compartir eso para que lo sepan, ¿vale? Doctor, muchísimas gracias por su aporte. Yo soy la doctora Cariola, estoy conectada de otro usuario. Tiene toda la razón, la verdad es que con los compañeros que suelen hacer más bariátrica acá en Cali, la incidencia de intubación difícil no es tan alta. De hecho, los estudios hablan del 2 al 4% entre intubación y ventilación difícil. Si tiene uno que pensar más bien en la ventilación, posiblemente va a necesitar una cánula de Gueden. Respecto a la intubación, realmente las guías mencionan dos cosas puntuales, y es los hombres que tengan más de 42 centímetros de perímetro cervical y que el IMC sea mayor a 50 y que esté acompañado de SAJOS. Pero realmente la incidencia no es tan alta. Pero como los estudios han demostrado que la videolaringoscopia tiene una tasa de éxito mayor respecto a la laringoscopia convencional, sería bueno contar con la disponibilidad de este recurso, no para todos los pacientes, pero sí saber Estupendo, que hay que contar. Eso sería lo ideal, claro. Estupendo, doctora. Eso está, creo que está en las guías indicado. O sea, lo que mencionas, eso debería estar. Si haces bariátrica, debería estar. Pero solo era como parte como del pre, ¿no? No lo tengo. Sí, ok. Ok, doctor, muchísimas gracias por su aporte. Yo creo que ya podemos dar finalizada la reunión. Muchas gracias a todos los asistentes.